Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saludo hoy de una manera muy especial, aquí desde Bogotá, Colombia, anhelando con todo mi corazón que estén sacando el mayor provecho de esta materia de sectas y nuevos movimientos religiosos. Hemos terminado la unidad número 2 y ya hemos podido conocer algunos movimientos que surgieron de las iglesias cristianas, que, como lo dije en el video anterior, conocieron la verdad, pero no permanecieron en la verdad. Fue muy interesante haber leído los foros de participación de cada uno de ustedes con temas referentes al movimiento G12, por ejemplo, que es uno de los movimientos más fuertes aquí en Colombia y que de una u otra manera tampoco lo podemos sectorizar o satanizar de una manera muy vertical, sino que tenemos que tener cuidado con la influencia y con la filosofía de dichos movimientos, ya que de una u otra manera de ellos también podemos aprender de una manera muy efectiva cómo hacer nuestra labor de ir y hacer discípulos y avanzar en la gran comisión. También pudimos notar y destacar los elementos del neopentecostalismo que le están haciendo tanto daño a nuestro contexto latinoamericano. Hubo una serie de palabras que me llamó mucho la atención al seguir investigando de esos movimientos, y una de las palabras que quizá estos movimientos están sacando de su contexto es la palabra sobrenatural, la unción, el siervo de Dios, y en fin, este tipo de palabras han generado una serie de controversias porque las han sacado de su contexto y las han logrado aplicar de una manera muy equívoca dentro de la iglesia. Por otro lugar, hay otras dos palabras que últimamente están surgiendo mucho en medio de nuestro lenguaje cristiano, de nuestras iglesias, y es la palabra yo declaro, yo decreto. Y debemos aprender a tener mucho cuidado con este tipo de lenguaje, que no es un lenguaje bíblico ni es un lenguaje ortodoxo acorde al conocimiento de la Biblia. Es mi interés que día tras día nos sigamos preparando para seguir adelante en nuestro ministerio, pero debemos prepararnos de una manera muy efectiva y muy cuidadosamente. Hoy en día tenemos herramientas como la internet, están surgiendo muchos videos en YouTube y hay cosas que aparentemente son buenas, pero no lo son. Y por ello creo que como pastores, maestros y siervos del Señor Jesucristo en medio de nuestra iglesia, en medio de esta generación, debemos tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que observamos y mucho más con lo que decimos y con lo que enseñamos en nuestras iglesias. Algunos de ustedes me preguntaban que cuáles eran algunos parámetros, por ejemplo, para poder invitar a un predicador a la iglesia. Es muy importante que tengamos cuidado qué tipo de personas están yendo a predicar a nuestras iglesias. Pues hay un movimiento de predicadores muy emotivos, con una palabra muy fuerte, con una palabra muy seductora, por así decirlo, pero que no están generando formación bíblica en nuestras iglesias, y que lamentablemente muchos de estos predicadores van es por situaciones financieras a visitar nuestras iglesias, y no solo eso, dejando enseñanzas erradas en medio de nuestro contexto. Como Iglesia de Nazareno tenemos un amplio portafolio, por así decirlo, de pastores, de predicadores, de hombres de Dios que se han capacitado, que se han preparado y que pueden ir con toda libertad a predicar a la iglesia donde el Señor nos permite pastorear. Tengamos cuidado con estos movimientos que están generando respuestas mágicas a la iglesia. Hoy en día todo el mundo está hablando acerca del crecimiento, y creo yo firmemente que estamos en un tiempo donde la iglesia debe avanzar y debe crecer. Pero digo esto, el que añade el crecimiento a la iglesia es el Señor. Nosotros como pastores y como miembros debemos ocuparnos de los principios bíblicos, de orar, de buscar la presencia del Señor, de alimentar la iglesia con la palabra en nuestras escuelas dominicales, escuelas de liderazgo, desde el púlpito el día domingo. Dejemos de preocuparnos y de poner nuestros ojos y nuestra expectativa en las experiencias, en las estrategias y en los métodos. Alguien me dijo alguna vez que en una iglesia viva cualquier estrategia es funcional. Bien, esta semana seguimos adelante con nuestra unidad número 3 y vamos a estar viendo algunos movimientos y algunos movimientos religiosos con un trasfondo pagano, oculto. Vamos a estar viendo el ocultismo, la astrología, el satanismo. Vamos a estar estudiando acerca de movimientos como los Rosacruz, como la brujería y tantas cosas de estas que hoy pululan de una manera muy fuerte en medio de nuestra América Latina. Vamos a estar analizando dos movimientos que me llaman particularmente la atención, como lo
son la cienciología y el movimiento de los... Ay, ahí se me fue. El movimiento de la masonería. Movimientos que han generado han crecido, están influenciando lugares altos de nuestra sociedad y que de una u otra manera se están filtrando dentro de la iglesia algunos con sus conceptos. Vamos a estar estudiando esta semana y la siguiente semana la unidad número 3 y vamos a estar analizando este tipo de deformaciones que vienen del ocultismo, que data de muchísimos años atrás, ¿no? Pero que aún en nuestra América Latina, en países como Brasil, en algunos países de Centroamérica, el Caribe, tienen un alto grado de influencia en su contexto nacional, ¿no? Y que de una u otra manera pueden estar influenciando las iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo. Pues bien, es interesante que usted, por favor, tenga claro que el Evangelio es puro, el Evangelio es verdad y no podemos permitir que nada lo pervierta. Al mirar las Escrituras, es interesante notar cómo el Señor Jesucristo nos habló del tema. Y hay un texto muy especial que quiero compartir con ustedes en este día, y está ahí en el libro de Mateo capítulo 24, y el versículo que quiero compartir esta noche con ustedes, este día con ustedes, es el versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Este versículo es bien tremendo y se da en un contexto donde Jesús precisamente está hablando con sus discípulos acerca de las señales del fin del mundo. Es muy importante ver cómo al estudiar estos movimientos como la nueva era o la astrología, todo ese tipo de movimientos están generando una situación bien interesante, y es que están hablando acerca del futuro, y quizá en el corazón de cada ser humano hay una gran pregunta: ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y todos quisiéramos saber quizá qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mis estudios. Y hay mucha gente preocupada por el futuro y no están mirando el futuro a través de los ojos de Dios o a través de la palabra, sino a través de la especulación del mundo, a través de la hechicería, de la brujería, a través del ocultismo, a través de la astrología, a través del horóscopo. Cosas tan sutiles. Por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, una de las cadenas de televisión más grandes de Colombia tiene un canal exclusivo donde las 24 horas están hablando acerca de la lectura de cartas, acerca de la astrología, acerca de una cantidad de conjuros y de situaciones que están llevando a la gente inclusive a dar su dinero a estas cadenas de televisión buscando una respuesta. Pues bien, ya lo había dicho Jesús, muchos se van a levantar en este tiempo con un mensaje seductor, con respuestas aparentemente que vienen de parte de Dios. Pero quiero que sepa algo usted, querido pastor y maestro, creo que comparte este pensamiento conmigo. La verdad la encontramos en la palabra de Dios, no la encontramos fuera de ella. Y nuestra preocupación por el futuro debe descansar en la voluntad y en el propósito de Dios. Creo yo firmemente lo que dice la palabra, y es el Espíritu Santo quien nos ha de mostrar las cosas que han de venir para que así nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero esto lo conocemos nosotros dentro de la iglesia, pero la gente de afuera no lo sabe, y por eso están buscando cada vez más al psíquico, la metafísica, los agüeros y una cantidad de cosas de estas. Y este tipo de personas están llegando a la iglesia y están llegando a las iglesias recibiendo al Señor Jesús en su corazón, y nosotros debemos saber no solamente generar una advertencia en medio de nuestra congregación, sino también tenemos que aprender a trabajar y cómo podemos llevar a estas personas a los pies de Jesucristo de la manera correcta. En estos días hablaba con alguien que me hablaba de ello de una manera tan inofensiva en medio de un taxi, y bueno, ellos no creen estar haciendo las cosas mal, porque así como consultan el horóscopo, así como consultan la astrología, también tienen una imagen de un santo y también dicen ir a la iglesia y buscar respuestas en Dios. Entonces se ha pervertido, se ha contaminado una serie de conceptos religiosos en este contexto, en nuestra época, y nosotros los hijos de Dios, nosotros los llamados por el Señor Jesús para establecer en este tiempo su reino, para traer su palabra en medio de esta generación, debemos saber que la palabra de Dios dice lo que les acabo de decir: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán.
y si fuere posible a los escogidos. Se están levantando este tipo de movimientos y es impresionante notar también cómo muchos hombres de Dios, pastores o miembros de las iglesias, hermanos de nuestras iglesias, se han apartado del camino y están ahora militando en el lugar incorrecto. Debemos pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo, debemos pedirle al Señor mucha sabiduría en nuestra palabra, en lo que hablamos, cómo lo hablamos, que permitimos que entre en nuestras vidas, para que así podamos marcar la diferencia en medio de este tiempo. Creo yo que este estudio que estamos haciendo nos está abriendo mucho el panorama de cómo llevar el mensaje del Señor en medio de este contexto tan contaminado por los errores doctrinales, por las mentiras del mismo Satanás que ha querido venir a pervertir en la humanidad, llevándolos de la manera inadecuada. Espero que esta semana ustedes puedan avanzar con sus lecturas, avanzar. Les estoy dejando una serie de videos para que los puedan observar y así podamos ampliar un poco más el concepto de lo que para lograr y alcanzar los objetivos de esta unidad número 3. También les quiero motivar, les quiero invitar a que por favor trabajen fuertemente en su proyecto final que deberán entregarlo en la semana número 6. Estudien una secta, un movimiento religioso que esté afectando su contexto y hagan toda la investigación pertinente acorde a los parámetros que encontrarán en su sílabo. Quedo a la expectativa de este trabajo y espero que durante la semana podamos seguir compartiendo, puedan seguir escribiendo en los foros de participación, en sus diarios semanales y que podamos seguir avanzando pidiéndole a Dios que nos ayude en medio de esta generación a llevar la palabra de la manera correcta en nuestro contexto donde Dios nos ha plantado. Oremos mucho a Dios para que todas las mentiras del diablo sean descubiertas. Oremos mucho a Dios para que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y podamos refutar este tipo de perversidades bajo la plenitud del Espíritu Santo, no con un conocimiento humanista, sino con el conocimiento que nos da la palabra de Dios, y que motivemos a nuestras iglesias a profundizar en las Escrituras para que ninguno de nosotros sea engañado, apartado, y para que de esta manera podamos ser luz y hacerle frente a este tipo de crisis en medio de esta generación. Que Dios les bendiga grande y ricamente y estamos en contacto y bueno, nos vemos la próxima semana donde estaremos culminando la unidad número 3 y por ende estaremos culminando toda la temática de este curso de sectas y nuevos movimientos religiosos. Dios los bendiga, que estén muy bien.